Buenos días, Buenos días, profesor. Un segundo. ya estamos listos. Autonomías territoriales con el investigador Héctor Díaz Polanco es lo que nos convoca hoy. Buen día, amigas y amigos, internautas de Abya y en otras latitudes. Hoy es lunes 26 de febrero. Con la esperanza que pronto vuelvan las lluvias para cultivar la vida, damos bienvenida al profesor e investigador Héctor Díaz Polanco a la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Esta transmisión la realizamos desde las comunidades organizadas en resistencia, articuladas en el movimiento sociopolítico Codeca, en el marco del ciclo de las reflexiones desde los pueblos sobre 1524-2024. Entre febrero y marzo de 1524, el extremeño español Pedro de Alvarado y sus secuaces comenzaron con la invasión de lo que actualmente se denomina Guatemala y Chiapas, cuyas historias inconclusas aún las vivimos. Autonomías territoriales de los pueblos es lo que nos convoca hoy. Entendemos por autonomías desde los pueblos originarios como esa categoría sociopolítica y cultural, que también es práctica en buena medida, que lleva como elementos constitutivos la facultad y potestad que tenemos los pueblos en nuestros territorios de hacer y administrar nuestras propias leyes, contar con nuestro propio gobierno, administrar nuestra propia justicia, generar nuestros bienes y servicios y obviamente administrarlos para el buen vivir. Estas autonomías, que no los entendemos como soberanías, es una fase intermedia para la liberación y descolonización plena de los pueblos. En este sentido, requieren necesariamente de un ordenamiento o nuevo ordenamiento jurídico político de las repúblicas bicentenarias para avanzar hacia estados plurinacionales con autonomías de los pueblos. Sin constituciones políticas plurinacionales, sin instituciones plurinacionales, sin proyectos de vidas plurinacionales, las autonomías territoriales de los pueblos continuarán siendo una deuda. Bienvenido nuevamente, profesor Héctor Díaz Polanco, a la Radio Victoria. Por favor, ¿qué debemos entender por autonomías territoriales desde los pueblos originarios según su investigación? Adelante, por favor. Muy buenos días, la madrugada de hecho aquí en la Ciudad de México. Estamos listos para tratar este tema. En efecto, las autonomías es una de las asignaturas pendientes en América Latina en términos generales. Tenemos, por supuesto, avances muy sustanciales en varios países, entre los que destacan especialmente Nicaragua, que tiene un sistema de autonomía muy extenso, abarca la mitad del país, nada menos. Y tenemos este sistema que ha funcionado durante unos 30 años ya, con mucha estabilidad y que ha dado a ese país un sistema de organización territorial, cultural, un reconocimiento de sus grupos étnicos, garífonas, misquitos, sumos, ramas, etcétera, que habitan la parte del Caribe de ese país. Tenemos un sistema en Bolivia y así vamos viendo el mapa latinoamericano ya con algunas conquistas y avances sustanciales. Sin embargo, en el resto de los países no se ha podido alcanzar este estadio, digamos, de desarrollo histórico-cultural. Por tanto, por eso digo que se trata de una asignatura pendiente y que requiere también discusión y claridad sobre de lo que se trata. Hay muchos mitos alrededor de lo que es la autonomía. En algunos sectores se sostienen que la autonomía simplemente es el sistema de vida que ya tienen los pueblos indígenas, pero este sistema de vida es, no hay que olvidarlo, resultado de un proceso colonial muy extenso, secular, de tal modo que si concibiéramos las autonomías solo con lo que ya tienen los pueblos y lo que ya practican en sus territorios, en sus ámbitos, estaríamos diciendo que la autonomía simplemente es el resultado del proceso colonial. No, la autonomía implica un plus, implica ir más allá de lo que se tiene porque se aspira a tener algo que no se ha alcanzado todavía. Y lo que no se ha alcanzado son derechos fundamentales, por lo que hace a los territorios de los propios pueblos, por una parte. En efecto, la autonomía sin territorio pues es una ficción, no una ilusión. En segundo lugar, la autonomía requiere que los pueblos tengan algún tipo de autogobierno.
un gobierno propio que les permita ocuparse de sus propios asuntos en términos administrativos, etc. En tercer lugar, se requiere un sistema jurisdiccional, es decir, deben tener un ámbito particular reconocido los pueblos en el que puedan ejercer justicia, de tal manera que puedan alcanzar este estadio de autorregulación, de autodeterminación, también en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de gobierno y justicia, como ya se ha indicado, de tal manera que eso requiere también arreglos sociopolíticos en la sociedad nacional. Y finalmente, no hay autonomía en términos autárquicos y de aislamiento. Algunos conciben la autonomía como aislarse del resto del país, como crear un mundo aparte. Es todo lo contrario. La autonomía es la aceptación de que sin un acuerdo de carácter nacional, en esta etapa histórica de los Estados-naciones que todavía no han desaparecido, si no se encuentra un acuerdo en ese ámbito, estaremos hablando de cualquier otra cosa, pero no de autonomías. O sea, te reconozco en tu ámbito, etcétera, pero no te doy parte en la vida nacional de que se trata. Es decir, la autonomía requiere, en síntesis, una participación en las instancias de decisión nacional, lo cual implica que participen en los ámbitos regionales, municipales y en el ámbito nacional, en las instancias en que se toman decisiones, particular y destacadamente, en este caso, el ámbito legislativo, los congresos nacionales, etc. De tal modo que esto implica una reconsideración, una reevaluación y una transformación también más o menos profundo, según las particularidades de las relaciones de carácter sociopolítico, económico, etcétera, a escala nacional. Esto implica entonces que las autonomías adoptarán tantas formas y modalidades como situaciones nacionales encontremos. No existe un modelo, una especie de marco general, un molde en el que todos los pueblos tendrán que embarcarse. Aquí la particularidad histórica es fundamental. ¿Qué matriz histórica es la que explica el surgimiento, la presencia de los pueblos indígenas originarios, de las comunidades, etcétera, en el ámbito de que se trata? Y esto es lo que orientará qué tipo de autonomía puede construirse, en qué condiciones y con qué características. Por supuesto que sí. ¿En qué condiciones? Estamos conversando con el investigador y al mismo tiempo también político, porque actualmente es diputado en lo que se llama la República Federal de México, el profesor Héctor Díaz Polanco. Para los que no lo conocen, pues algunos hemos tenido la dicha de leerlo y hemos disfrutado de todas las investigaciones, bueno, de buena parte de las investigaciones que hizo, sobre todo relativo a las identidades, a los pueblos y con relación a las autonomías. Profesor, en estados bicentenarios cada vez más y hasta la misma pregunta ya tiene, digamos, un matiz de lo injusto que es esta realidad. Pueblos preexistentes al estado bicentenario, 5 siglos después, aún están hablando de las autonomías. ¿Por qué se habla de autonomía, la demanda de las autonomías territoriales a 200 años de las repúblicas? ¿Qué pasó con estas repúblicas? Lo que ocurrió es que un sector importante de las sociedades nacionales que surgieron en los llamados procesos de independencia eh, eh, sometieron a estos pueblos a condiciones particulares, no necesariamente brillantes, todas relativas al sometimiento, a la exclusión, a la dominación, que hizo de estos pueblos lo que podemos llamar minorías. Son minorías en sus países. Habitualmente se piensa que esto tiene un carácter exclusivamente demográfico. No se refiere a lo demográfico. Incluso los pueblos indígenas en algunos países pueden ser mayorías o sectores muy, muy amplios que están muy lejos de ser minorías demográficas, pero son minorías políticas, son minorías culturales, es decir, son grupos minorizados, política y social y económica y culturalmente. Y es esta minorización, es esta subordinación en el ámbito de los
estados nacionales que fueron surgiendo, lo que tiene que ser revertido, tiene que ser desechado, transformado para dar origen a los regímenes de autonomía. Así se ha hecho donde se ha hecho cambios de carácter autonómico. Lo que quiere decir esto es que la cuestión del destino, de la trayectoria, del sentido que sigan los pueblos en cada uno de los países, dependerá de los propios procesos nacionales que se realizan en los países. Es decir, no es independiente la realidad indígena autonómica que pueda conseguirse en un país de los procesos de transformaciones nacionales que se realizan. Este es un punto muy importante, porque habitualmente se conciben las autonomías de una manera histórica, abstracta, y en consecuencia por eso no se puede acceder a ellas, porque como lo demuestra el proceso histórico, es casi un patrón histórico. Allí donde se ha avanzado en términos autonómicos, y los avances no se miden por criterios de carácter organizativos o jurídicos, sino por la satisfacción que admiten y proclaman los propios pueblos en términos del alcance de sus demandas. Esa es la regla con que hay que medir esto. Bueno, allí donde se han alcanzado resultados admisibles y que satisfacen a los pueblos, como los casos que ya mencioné de Nicaragua y Bolivia, pero también en Europa. En esos casos siempre se ha conseguido esa transformación del beneficio para los pueblos en el marco de transformaciones nacionales, es decir, de procesos de cambios nacionales. Así que históricamente están imbricados los cambios de carácter étnico-políticos, de carácter autonómico, con los cambios que se realizan a escala del país, en un sistema de atraso político, de falta de democracia, etcétera, etcétera. A escala nacional es imposible concebir las transformaciones autonómicas. Y esto es un punto que a mi juicio es clave para avanzar en la dirección adecuada. Por supuesto que sí, profesor. Es un proceso el tema de las autonomías y especialmente cuando recrudeció la tercera ola del saqueo de los territorios con el sistema neoliberal fue cuando comenzó, no a enarbolarse, pero sí a escucharse, a visibilizarse en algunos resquicios de los medios hegemónicos la demanda de las autonomías. Amigas y amigos, estamos conversando con el profesor Héctor Díaz Polanco, son 6:15. Agradecemos a los amigos y colegas de Rondas Campesinas del Perú que nos permiten siempre transmitir en sus canales en vivo y en directo. También a Minca Comunicaciones de Argentina. Saludamos allí a Noé y a todo el equipo que tiene allí. Saludamos también al Carajo.org de Colombia. Por favor, gracias por mover este contenido y por transmitir también en el canal. Y obviamente en los medios de Villa La Soberana, en Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional, etcétera. Entendemos, profesor, que el proceso autonómico, como muy bien lo dice usted, el proceso, tal vez una de las primeras experiencias que conocemos, deben haber muchos, es el caso del pueblo Cuna en lo que actualmente es Panamá. Y luego está el caso que usted mencionaba, lo de los mijitos en Nicaragua, que fueron procesos con, incluso con presión internacional, en este caso del gobierno inglés, ¿no? Que obligó a estos gobiernos a darles ciertas autonomías, pero obviamente no en el concepto, también los mismos conceptos van avanzando, van perfeccionándose, no, pero sí le han dado esa responsabilidad de reconocerles estas autonomías. En el caso de Ecuador venía también con mucho entusiasmo esto, especialmente con el gobierno, con los cambios que estaban planteando con Gutiérrez, ¿no? Luego vino el proceso con Correa, no se avanzó mucho, se habló de Estado intercultural, no se habló de autonomías allí. En el caso de Bolivia fue bastante interesante, hasta 4 grados de autonomía se estableció allí. A raíz de eso es que en este momento de las 36 nacionalidades, 3 son territorios autónomos indígenas, hay alguno más que está trabajando en este momento. Caso Chile nos interesó muchísimo porque pensábamos que iba a ser el siguiente paso de las autonomías o de la materialización de las autonomías. ¿Cómo reflexiona usted este proceso de aspiraciones hacia las autonomías?
incluso en tiempos donde al parecer es bastante difícil. Me imagino que todas las épocas han sido difíciles, no los tenemos todos registrados, pero en estas épocas son difíciles, especialmente cuando alguien plantea este tema de las autonomías, automáticamente lo tachan y lo atacan como enemigo interno de los Estados-naciones. Y bueno, si uno analiza la situación de América Latina en los últimos lustros, sobre todo en el marco de lo que se llamó en la sociología política y en la antropología el llamado ciclo progresista en su primera fase, que duró más o menos hasta 2018 con México, que inicia con Andrés Manuel López Obrador una llamada segunda etapa, segunda fase de los gobiernos progresistas, que en este caso fue acompañado por Brasil, por Colombia, etcétera. En ese marco, las autonomías muestran justamente su vínculo, su imbricación con los procesos nacionales, procesos autonómicos con procesos nacionales. Y están determinados, uno determina al otro. Particularmente el proceso nacional impacta con esa impronta muy claramente sobre los procesos autonómicos, como lo vemos en los casos que usted señaló. Tenemos estos grupos étnicos, pueblos, tipo pueblo cuna en Panamá, que lograron avances en el marco de la situación particular de ese país, pero han tenido, en efecto, límites determinados justamente por la relación y el vínculo entre estos pueblos y el Estado-Nación. En el caso de los Miskitos, etcétera, ha proseguido porque es un grupo que logró una autonomía muy robusta, con características muy sólidas. En el caso de Bolivia y Ecuador se inició el proceso de transformación, el llamado proceso progresista, proclamando una nueva concepción del propio país en términos de su composición nacional, y se habló de estados plurinacionales, y así se estableció en las respectivas constituciones de estos países. Sin embargo, el proceso mismo complejo en que se desarrollaron los procesos tanto en Bolivia como en Ecuador obstaculizaron el pleno desarrollo de los sistemas de autonomía en el marco del Estado plurinacional proclamado. Y en otros casos, como el caso de Chile, la dificultad de los procesos complejos de transformación con movimientos muy enérgicos que involucraron a amplísimos sectores de la sociedad, etcétera, han prácticamente bloqueado la posibilidad de estos procesos autonómicos y siguen las relaciones muy tensas, muy agudas, muy complejas, a veces incluso muy violentas, como es en el caso de los mapuches en Chile. En cambio, con eso cierro este punto para hablar un poco de México. En el caso de México, en el proceso de transformación de la llamada Cuarta Transformación, que ha impulsado el movimiento Regeneración Nacional, el movimiento Morena, con la batuta de Andrés Manuel López Obrador en México, ha permitido el desarrollo del proceso autonómico eh, 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 a una muy buena velocidad. Señalo 3 puntos. En primer lugar, el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el ámbito mismo de las transformaciones nacionales ha impulsado lo que ha llamado, para señalar un punto destacado, los planes de justicia para los pueblos. Y ha iniciado con un plan muy exitoso, fantástico, que es el plan de justicia para el pueblo yaqui, que es un pueblo muy importante al norte de México, que es un sistema en donde prácticamente todas las autoridades, para plantearlo de una manera gráfica, convergen en la región con los pueblos y con ellos definen cuáles son las necesidades, los ámbitos, etcétera, en que se requiere que haya transformaciones con el apoyo de todos los aparatos y todos los recursos del Estado a fin de resolver problemas. Por ejemplo, para ejemplificar, va desde la cuestión del agua y los territorios. No solo se reconoció el territorio ya existente, sino que se le agregaron 20.000 hectáreas más a este territorio de los yaquis, pero además se le reconoció un sistema de riego propio, de tal manera que es la primera vez que un pueblo indígena en México tiene un sistema de riego completo, pero además apoyos y desarrollos acordados con los pueblos en el ámbito de vivienda, etcétera, etcétera. De tal modo que
Ya hay 17 planes de justicia a escala nacional concebido. Entonces, tenemos un ejemplo de cómo se avanza en la autonomía según la particularidad del país. Además, el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar el 5 de enero un paquete de reformas constitucionales para reconocer diversos derechos. El primero que mencionó entre esos planes de reforma constitucional fue el del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo cual es un salto adelante muy importante. Hasta este momento los pueblos habían sido considerados como de interés público, así como los partidos políticos son de interés público, pero ahora son sujetos de derecho público, lo cual es una plataforma fundamental para que los pueblos puedan ejercer esta autodeterminación que ya la propia Constitución incluye. De otra manera, es papel mojado esto. Los pueblos tienen que ser considerados con capacidad para autodeterminarse en términos jurídicos políticos, reconocimiento además de otros factores importantes en esta reforma en la que no me puedo desgraciadamente extender. Pero en términos generales, la geopolítica autonómica en América Latina está en un proceso, en algunos países, de estancamiento total, en otros países hay condiciones para iniciar este proceso, arrancar en el ámbito de transformaciones que se están realizando a escala nacional, como fue el caso de México que ejemplifiqué, y en otros lugares se necesita recuperar el impulso que se perdió una vez que los llamados gobiernos progresistas desaparecieron o se debilitaron y se inició un proceso de retorno a condiciones conservadoras en esos países. Ilustrativo, ilustrador lo que nos cuenta lo de México en la cuarta transformación. Profesor, son 6:24, gracias a los amigos que nos están siguiendo también por TikTok. Hay experiencias y siempre entendiendo el proceso autonómico como un proceso, ¿no? Quisiera que nos matizara. Por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos una organización que viene desde la época de la colonia española, que son los 48 cantones, ¿no? Estructura, digamos, resignificada en alguna medida de las organizaciones precoloniales en los territorios, específicamente en un departamento. Han subsistido toda la república, han pasado la guerra interna ilesos, etcétera, y ahora se plantean como, digamos, la máxima materialización de las autonomías, y más de una persona dijo, ahí está, los 48 cantones ya son autónomos, no nos metemos en el Estado. ¿Acaso, por ejemplo, el movimiento zapatista, ¿no? Se ha planteado el tema de las autonomías, etcétera, hace ya desde la década de los 90, pero no se ha trastocado la estructura, digamos, como usted muy bien lo está planteando en esta cuarta transformación, constitucional e institucional del Estado, centralista, racista. La pregunta, profesor, es, ¿se puede ser autónomo un pueblo plenamente, si acaso es el término, dentro de estados, naciones racistas, centralistas, que no reconocen lo que usted decía a los pueblos como sujetos de derecho público o como sujetos sociopolíticos con autogobierno, autolegislación, etcétera? No, eso es posible. Autonomía y democratización pues, son prácticamente sinónimos. De hecho, lo interesante de las autonomías, eso hay que entenderlos, es que en cada país plantea un proceso de reconstitución de los pueblos que al mismo tiempo es parte de la construcción de la autonomía de esos países. Dicho de otra manera, las autonomías y los procesos de democratización de los países son prácticamente sinónimos. En segundo lugar, la autonomía es en efecto un proceso de reconstitución de los pueblos. Yo recordaba justo ayer en un evento público que estuvimos sobre las autonomías en la Ciudad de México, que el proceso de colonización implicó un proceso al mismo tiempo de atomización de los pueblos. De tal manera que uno puede juzgar la profundización de la colonización con el proceso de destrucción de las unidades sociopolíticas y culturales preexistentes. De tal manera que hubo una dispersión, digamos, de la organización territorial y política de los pueblos, que fue parte de la propia construcción subordinada de estos pueblos. Por tanto, construir la autonomía es una búsqueda, en parte fundamental, de reconstituir estos sistemas indígenas que fueron atomizados, partidos en pedazos. Y ponía ejemplos concretos. No fue un proceso inconsciente
sin quererlo, que se creó esto. Esto fue concebido y planificado por el colonizador. Hay registros históricos, señalaba yo un registro histórico del siglo XVII, 1660, donde uno de los colonizadores dice explícitamente, si mantenemos las unidades indígenas persistentes, las que encontramos, no vamos a poder colonizar estos pueblos, necesitamos atomizarlos, desconocer a sus autoridades fundamentales de amplios territorios y reducirlo al ámbito comunal exclusivo. Por tanto, se trata de reconstruir a los pueblos en un proceso paulatino, naturalmente. Pero hay que reconocer, usted mencionó los cantones, que ya existen estos ámbitos y estos ámbitos tienen que ser respetados y se debe tener la mirada hacia ámbitos superiores para que estos pueblos permitan el desarrollo de sus condiciones nuevas. En el caso de México, el debate histórico, que ya está más o menos resuelto en la nueva formulación de la reforma constitucional, había una polémica muy fuerte entre los llamados comunalistas y los llamados regionalistas. En medio estaban los municipalistas. Esta era una disputa, incluso en el seno mismo del movimiento indígena, respecto a la escala de la autonomía. Lo que nosotros planteamos sistemáticamente es que las autonomías no tienen escalas predeterminadas. Las escalas son a su vez históricas. De tal manera que estas escalas se van desarrollando en el marco del proceso histórico y se deben considerar tantas escalas como ámbitos de desarrollo y de práctica de sus autonomías requieran los pueblos. Es decir, ¿por qué los comunalistas deben oponerse a que haya autonomías a escala regional? ¿Y por qué los partidarios de la autonomía regional deben rechazar que haya autonomías a escala de la comunidad? Todas simultáneamente deben realizarse. Es el principio de simultaneidad de que hablábamos en algún momento en términos teóricos. Así que hay un amplio horizonte para trabajar estos temas y creo que es uno de los pendientes, de las asignaturas pendientes que tenemos en América Latina en algunos países y que en el futuro seguramente va a dar mucho de qué hablar. Por supuesto que sí, mucho de qué hablar y nos deja usted también con muchos elementos para seguir reflexionando. Quisiéramos conocer esos casos de México, que es esta nueva ola del trabajo de las autonomías que se está trabajándose allá. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Son 6:30. Le habíamos pedido 30 minutos de su preciado tiempo. Deseamos que tenga un bonito lunes, bonito inicio de semana. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por seguirnos. Siempre que puedan, muevan este contenido. Siempre nos encontrará usted en vivo y en directo a las 6 de la mañana. Hasta entonces, chao, chao.